Muy amable, Felipe. Vamos a empezar dándole las gracias a Anala y obviamente a Felipe por la invitación. Y pues hay que darle las gracias al FEP y a la Junta que también ayudan para que este proyecto siga funcionando y podamos seguir compartiendo información de muy importante calidad en términos de auditoría a nivel internacional con relación a nuestro diario quehacer de la lechería en Colombia. Entonces voy a compartir. Ya, yo quisiera contarle a las personas que están conectadas y que tal vez tú, Enrique, también me ayuden complementando ese contexto. Y es la charla que ustedes van a escuchar hoy de René y de Enrique. Es una charla que tiene un trabajo detrás muy importante. Tiene un trabajo en el que Colombia, por una propuesta que presenta el Consejo de Calidad de Leche y Prevención de la Mastitis con ANALAC, al Fondo de Estabilización de Precios, que es uno de esos fondos a los que los productores de leche aportan, logra inscribir a Colombia en una red mundial de fincas productoras de leche. Al poderse inscribir en esa red mundial de comparación de fincas de leche, nosotros como Colombia y el Consejo como nuestro representante, envía información de cómo son las fincas productoras de leche en Colombia, pero también tiene acceso a cómo son las fincas productoras de leche en, si no estoy mal, 67 países distintos. Y además hay información adicional de otros casi 60 países adicionales. Y es una información muy detallada. Ahí se puede entrar en el detalle de la estructura de costos. Hoy vamos a ver Nueva Zelanda, Brasil, Alemania, Estados Unidos. Ellos también pueden ver los costos de una finca típica colombiana. Entonces, es un trabajo que hace el Consejo de Calidad de Leche y Prevención de la Mastitis y que algunas organizaciones, creo que en este caso especialmente ANALAC, ayudan en esa pedaleada para que se tengan los recursos para estar conectados con esta importante red. Y es un trabajo que hay que reconocerle a Enrique y a René, que han venido haciendo de hace mucho tiempo atrás, y que es una herramienta muy útil para nosotros en el sector lácteo para entender más el detalle del análisis que podemos hacer a nivel sectorial e incluso a nivel de fincas. Quería arrancar con ese contexto. La idea es que esta charla que está siendo grabada, que después también disponible en plataformas como Spotify y que ustedes la pueden repetir o que si quieren compartirla con más personas, pues esas personas también la puedan escuchar en Spotify. Cierro con eso. No sé si antes de arrancar la presentación, Enrique o René quieren complementar este contexto general y listo, arranquemos. No, me parece que está muy bien. Enrique. No, sigue René, sigue. ¿Ya se ve la pantalla o no? Sí, se ve. Sí. Todavía no está en modo presentación. Falta modo presentación, sí. Pero sí, yo la tengo en... y entonces hoy tengo un pequeño problema. A ver. Voy a ir aquí a compartir. Está compartiendo una ventana, me toca... Voy a dejar de compartir para compartir toda la pantalla. Bueno. Compartir. Ventana. No, pero como... ya, toda la pantalla. No me deja. Ya, un segundito. A ver si hay ventana, compartir. ¿Ya o no? No, sigue igual. Sigue igual, pero pues, se ve lo que se va a mostrar. Bueno, porque ya intenté poner pantalla completa y no me deja. Bueno, entonces, como bien decía Felipe, el tema para el Consejo Nacional de la Calidad de la Leche y Prevención de la Mastitis desde hace ya 12 años que tenemos el acuerdo y somos miembros del International Farm Comparison Network of Dairy Milk, que resumido es el IFCN en español. Básicamente para nosotros ha sido muy estimulante permanentemente que la organización haya ido creciendo en el tiempo
en dos grupos, que son los investigadores como proveedores de la información de cada país en el sector lácteo y en el análisis de la finca típica o typical, que se llama así en la organización, que es la que hace todas las evaluaciones y comparaciones de costos de producción. Entonces tenemos dos grupos, uno muy grande de información de todos los países, que ya hoy en día supera los 100 países con información. Esa información se publica anualmente en un libro que se llama el reporte lechero del IFCN. Acaba de salir, normalmente se publica en octubre de cada año y acabamos de recibir la publicación del año 2023. Y está disponible para quienes estén interesados, como dicen, por el interno en la redlactea@gmail.com o por intermedio de Felipe nos conectamos para quien y contarle qué es lo que tiene y por qué esa información tiene el costo que tiene. Ese es un libro que directamente con el IFCN, como es la información total de países y de análisis de fincas, vale 5.000 euros. Obviamente que el Consejo no trabaja sobre esa expectativa de valor, pero sí trabaja sobre la expectativa de una retribución para el Consejo, que es una organización sin ánimo de lucro de carácter técnico-científico. Paso de una vez al inicio para actualizarlos. O sea, nosotros acabamos de cerrar la semana pasada, digamos, el ciclo de reuniones con el IFCN, con la reunión de noviembre 29, donde de nuevo se actualiza bimensualmente el estatus de la situación de la lechería en el mundo. Y básicamente, hoy en día tenemos un análisis de la información basado también en unos cambios que ha tenido la organización a partir de que dejó de ser, como nosotros, sin ánimo de lucro, como una especie de ONG, se volvió una empresa comercial y hoy en día es parte de un gran grupo inglés que se llama el Grupo Agri del Reino Unido, que es una compañía muy importante en el sector lechero de Inglaterra y del mundo, porque tiene otras compañías que intervienen en muchas actividades relacionadas todas con la lechería en diferentes partes de Inglaterra y de Europa particularmente, con gran desarrollo de interés sobre Asia y algunos vínculos muy importantes con Oceanía. ¿Qué nos contaron esta vez? Esta vez básicamente nos dicen, bueno, ¿por qué vamos a seguir hablando tanto el IFCN como ustedes en el Consejo Nacional de la Calidad de la Leche y Prevención de la Mastitis acerca de el tema de mercados lecheros en desarrollo? Porque evidentemente hay una nueva, digamos, hay una decisión, yo les diría, probablemente puede ser entre 5 y 10 años, más cerquita de 5 años que de 10, de una gran apuesta de las principales organizaciones de promotoría y soporte como la FAO, y la misma Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que buscan desarrollo de la humanidad en la provisión de alimento y proteína fundamentalmente. Y en ese espacio, pues entonces aparecen básicamente hoy en día países de Asia y de África, en particular de África, donde hay una estrategia muy importante en los últimos 5 años con organizaciones, como les decía, como la FAO, como la Global Dairy Platform, a la cual también pertenece el IFCN, la Organización Mundial de Ganadería, la Federación Internacional de la Leche. O sea, hay un gran grupo de empresas que promueven la lechería con la expectativa de que sigamos teniendo una proteína de muy buena calidad, pero adicionalmente un negocio que le provee solubilidad y estabilidad económica a quien la ejecuta y la emplea. ¿Qué ha pasado? Que en los dos últimos, tanto los precios de leche como los costos ingresados para la producción de leche, los dos alcanzaron niveles muy altos en el 2022. Y en el 2023 el precio de la leche experimentó un fuerte descenso a nivel mundial. Pero además los costos de producción no disminuyeron.
Entonces ahí empieza un poquito a tener inconveniente la relación costo-beneficio de la actividad. Pero ¿qué más se encontró? Con relación a la oferta de leche, encontramos que los países exportadores netos, básicamente podemos hablar casi que en lo que llamamos Unión Europea 27, mostraron un descenso fuerte en el crecimiento de producción de leche y un estancamiento en los mercados lácteos en desarrollo debido a las condiciones climáticas que en algunas partes han sido más extremas que las mismas que podemos tener nosotros localmente o nuestros vecinos, y adicionalmente aparecen más regulaciones que limitan la disponibilidad de uso o de la tierra o el estilo de uso de la tierra o la accesibilidad a otros elementos importantes del ciclo de producción como el agua. Y el tercer punto de análisis es la demanda de leche. Y entonces se encuentra que la demanda está creciendo especialmente en los mercados en desarrollo, que es básicamente, como decía, África y Asia, pero los consumidores han estado experimentando en otras partes del mundo y digamos, en los principales mercados de leche, dificultades porque han sido afectados por la declinación o la disminución en su poder de compra. Y eso pues obviamente tiene impacto con la relación con algunos de los temas que vamos a mencionar ahorita. Entonces, de todos estos puntos, de estos principales de precios de leche, costos de producción, oferta de leche y demanda de leche, pues se llega a la conclusión de que necesitamos coordinar estrategias de producción para las realidades de cada país y de cada región. O sea, la conclusión global es útil, orienta, pero no es la definitiva de cada sitio. Y eso es parte de un programa que se viene trabajando también con la Global Dairy Platform. La siguiente, Felipe. Clic. Bueno, principales eventos entre el año 22 y el año 23. Entonces, el tema de la inflación en alza o alta permanente, ¿sí? Con una velocidad importante en todos los países productores de leche y con reflejo de casi todas partes. El otro suceso importantísimo es que seguimos teniendo, pues obviamente vivo y permanente el problema de la disrupción de la cadena de suministro que se origina con la confrontación entre Rusia y Ucrania. Hoy en día tiene algunas ventanas de actividad porque ya el puerto funciona para exportaciones y se ha mantenido por un muy buen tiempo con actividad de exportaciones, pero obviamente que no puede trabajar al 100% que estuvo antes de que iniciara el conflicto entre los dos países. Y la situación de máses y de menos que se ha presentado en China, que hace unos 4 o 6 meses decía que iba a estar en una potencial y posible deflación, o sea que estaba enfrentando crisis económica. Después, 2 meses después dice que puede estar mejor, ahora dice que puede estar de nuevo intentando recuperar las cifras que había planificado, pero al final del día el tema de China impacta porque deja de comprarle a los mercados que le ha venido comprando, que al no tener los mismos niveles de negociación, pues tienen que salir a buscar cliente donde colocar lo que se le vende a China. Y entonces empezamos a tener un círculo normal de negocio donde lo que no se fue para China tiene que ir a otras partes, y en esos otros países donde terminan los productos que iban originalmente para China, pues entonces también hay un movimiento de menos venta donde tradicionalmente los iban a vender, y eso en el tiempo genera un coletazo que termina afectando, digamos, toda la cadena de todo el mundo. El tercer evento es la situación de los eventos climatológicos adversos, y todos los continentes han
experimentado de una u otra manera situaciones con veranos más calurosos e inundaciones. Pues yo tengo en la cabeza las dos situaciones en particular, independiente de que fueron muy difundidas por las noticias. Tanto los problemas de inundaciones en algunos países de Europa como los problemas de eventos de intenso verano con incendios que afectaron grandes extensiones de tierra en otras partes del mundo. Y pues digamos que a nosotros nos siguen afectando esos ciclos también en cada uno de los momentos, ya sea del invierno o del verano. No, afortunadamente no tenemos la situación de los incendios, pero sí hemos seguido teniendo problemática con las inundaciones. Recién terminando la niña y empezando la transición de inicio del niño, con dificultades para las zonas que fueron afectadas. Otras mantuvieron en promedio sus niveles normales de lluvias, pero ya creería yo que con estas 2 últimas semanas de niño formalizado, la situación de heladas y de olas de intenso calor está disminuyendo la capacidad de producción de forraje y evidentemente no hemos empezado el niño de forma contundente, sino estamos hasta ahora arrancando el niño, lo cual quiere decir que muy seguramente la planificación de conservación de alimentos era una acción importante, va a ser todavía en donde haya pronósticos de lluvias manejables, una gran oportunidad para evitar que el impacto climático nos afecte. Y el cuarto suceso de naturaleza mundial es la situación de pobreza que afecta a una gran cantidad de personas en el mundo, un número. Digamos, en el ejercicio no se hace el detalle de que N millones de personas de Asia, África o diferentes partes del mundo, pero sí está claro que hay una tendencia muy clara en que cada vez tenemos más personas pobres en el mundo que obviamente no tienen la capacidad económica para poder llegar a los productos derivados leche y derivados de la leche como quisiéramos dentro del tema de la cadena de valor para hacer más importante la actividad y mantenerla permanentemente. Sin embargo, como van a ver más adelante, aún en medio de todas esas 4 situaciones tan difíciles, yo creería que el panorama es razonablemente optimista, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta que una de las situaciones que podríamos determinar como un importantísimo elemento en este momento es que para todos hay una menor capacidad de compra y que se han subido los costos de producción. Y ante eso, pues entonces se aprieta la necesidad de rentabilidad o la expectativa de rentabilidad y entonces el negocio deja de en algún momento de ser tan tranquilo y hay que estarlo revisando permanentemente. La siguiente. Mientras cambio la siguiente, aprovecho para decirle que las preguntas las haremos al final. Veía que Manuela de pronto tenía un comentario o una pregunta. Las podemos hacer al final y si quieren ir dejándolas en el chat, también nos ayuda. Entonces, el tema del precio para el año, entre el año 22 y el año 21 fue, pues, de esas situaciones de júbilo, como decimos, y que te conocía expresión de que fue una época de vacas gordas y era un momento de poder ahorrar lo que se pudiera ahorrar para la época de las vacas flacas. Pero el precio de la leche se incrementó en el 80% de los países entre el año 22 y el 21. Y ahí básicamente muestra la gráfica del mapa mundial de leche, países con situaciones muy interesantes de crecimiento de precio. Las zonas más verdes es donde creció más de $10 por cada 100 kilos en leche de energía corregida, que es un dato importante que de repente hoy no lo hemos mencionado, pero siempre los parámetros económicos de análisis en el IFCN se trabajan sobre leche de energía corregida, que en nuestro caso y en el de todos los países
pues obviamente nos quita competitividad a los que no somos tan buenos y le sostiene la competitividad a los que son muy buenos. Estoy diciendo lo siguiente: nosotros en promedio podemos estar en promedio nacional de proteína entre 3,1 y 3,15 y en grasa perfectamente en 3,7, pero al hacer el ajuste de grasa de leche corregida podemos bajar a 3,10 en proteína y bajar a 3,6 en grasa, y ese punto que centesimal que no parezca, o decimal que no parece tan relevante, pues nos quita competitividad frente a los que tienen normalmente 3,3 de proteína y 4 de grasa en energía corregida. O sea, hay una tarea siempre de realidad, y es que tenemos que mejorar en la acción de alimentación para tener una leche más competitiva en composición, sobre todo en términos de energía corregida. ¿Qué otra cosa se ve ahí en el resumen de esta gráfica del mundo? Que el precio de la leche en el año 22 muestra en conjunto un crecimiento de 18.5% en el precio, con algunas situaciones críticas, como por ejemplo Brasil, donde hubo una gran sequía y los costos llegaron a incrementarse hasta en un 30%. Hubo altos precios de alimentación en algunas partes de Oceanía y de Asia, y en una de ellas en particular se presentó un brote de una enfermedad cutánea que le da a los bovinos, que se llama la enfermedad de Lumpy, ¿sí? Sin embargo, en India tuvimos un crecimiento del 4%. Y como habíamos mencionado con relación a la irregularidad económica de Chile en China, tuvimos una disminución del 4%, pero con un aparente impulso en la oferta interna, porque ellos han venido creciendo en el desarrollo de unidades lecheras de grandes cantidades de animales, pero no hubo suficiente capacidad de demanda para atender lo que ellos han venido generando como plan de crecimiento. Todo eso es en cambios absolutos en el precio de la leche entre el 22 y el 21 en 100 kilos de leche en sólidos corregidos. Eso seguirá siendo relevante a la hora de hacer los análisis para que entendamos que la competitividad la tenemos que mejorar y que ese es uno de los programas donde tenemos que seguir trabajando. La siguiente, Felipe. Ahora sí le toca a mi doctor Enrique iniciar su intervención. Enrique, abre el micrófono. Ahora sí, sí, claro. Gracias, René. Sí, estaba hablándoles vamos a continuar, digamos, en el análisis del costo en finca desde el punto de vista mundial, o sea, cómo impactó, digamos, en términos mundiales, el costo de la alimentación y su comportamiento desde el año 2006 hasta el 2023. Tuvimos dos picos, uno en el año 2014 y otro en el año 2022, en términos de costos de alimentación. Los costos de alimentación en promedio a nivel mundial han ido descendiendo en un nivel, digamos, trabajando una dieta, digamos, para hacer las comparaciones hay que establecer unos parámetros comunes. Entonces, se han establecido, primero, como explicaba el doctor René, la leche corregida, es decir, comparar leches de 3.3% de proteína y 4% de grasa, 100.000 unidades formadoras de colonia y menos de 400.000 células somáticas. Esa es la leche corregida. O sea que los países que producen leche con menor volumen son castigados en términos económicos y en términos reales de producción, y los países que superan esos porcentajes pues están siendo un poco más favorecidos. Y el otro ítem de comparación es una dieta base. Una dieta básica. ¿Cómo le ha ido? Perdón. Una dieta básica que se aplica con el 70% de maíz. Hola, por favor, controla los micrófonos. Sí, tal vez hay un micrófono sonante, sí, ya.
de maíz y soya, una dieta de maíz y soya, 70% maíz, 30% de soya. Y esa es, digamos, la primera gráfica, el comportamiento de esos dos precios, que tuvieron en un segmento de este periodo de tiempo, pues 2015 a 2019 precios más bajos, pero a partir de la crisis que se planteó, digamos, a partir del 2020 y del conflicto de la guerra con Ucrania y Rusia, pues los precios llegaron en el tema de soya y maíz a dispararse. En el tema del costo de energía, especialmente para Europa, fue un costo de energía que llegó a unas cifras increíblemente altas, es decir, alrededor de $6 por cada 100 kilos de leche estándar. La alimentación llegó a $12 por cada 100 kilos y la fertilización, digamos, también impactada por el tema de la guerra y por el tema de las sanciones a Rusia. Rusia y Ucrania son los principales exportadores de fertilizantes. Entonces también hubo un impacto del 2022 que en el 2023 ha mostrado una reducción y que ha ido, digamos, corrigiéndose poco a poco, pero sigue siendo una cadena de suministros alterada y con muchas, producto de las sanciones, con mucho problema. Y básicamente, digamos, para Europa, los tres aspectos más importantes fueron el tema de la energía y el tema de los fertilizantes y el costo de la alimentación. Pero eso también impactó otras economías y otros modelos de trabajo en otras latitudes. Siguiente, Felipe. Digamos que eso es el factor que recalcábamos en la presentación del impacto de los costos, pero también hay un análisis importante de la producción como tal en el mundo. Normalmente se venía trabajando con un incremento del volumen de producción de alrededor de 24 millones de toneladas por año. Pero ya en el año 2022 solamente hubo un crecimiento de 8 millones de toneladas de oferta. Básicamente está habiendo una reducción en la producción por todas las motivaciones anteriores. En el 2023 se prevé que no va a llegar tampoco a los 24 millones de toneladas, es decir, que vamos a considerar mundialmente una situación de escasez de oferta a nivel mundial. Y esta presentación, digamos, trata de dividir dos polos de desarrollo, los que son, digamos, los países desarrollados, Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y los países que, digamos, están en desarrollo y que buscan incrementar sus producciones. Esos países van a demandar más leche que los países que ya están, digamos, en la ronda de la exportación, en el alto consumo. Entonces, se prevé, digamos, una menor oferta de leche en el mundo y es un gran reto y una gran oportunidad para los países en desarrollo que todavía no tengan una autosuficiencia, que generen estrategias para producir más. Ahí mostramos que, digamos, la producción se redujo sustancialmente en Oceanía y se redujo en la Unión Europea, se redujo en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en India, como lo planteaba. India es un país que es el mayor productor de leche del mundo por su cultura y por su tema religioso. La presencia del ganado bovino y bufalino es muy importante, pero se prevía un crecimiento del 5.6 promedio histórico y solamente creció un 2%. Y China es otro fenómeno importante. Varió su crecimiento del 3.7% de promedio a un 8.4%. Es decir,
China no es que sea un país autoabastecido, tiene un déficit porque su consumo es muy bajo, debe estar alrededor de 30 kilos por habitante, pero sí está con un programa de crecimiento de la producción hasta el punto de que China en los últimos 10 años, hoy día puede ocupar el quinto puesto en producción en volumen total, a pesar de que sus importaciones son cercanas a 500.000 toneladas al año. Digamos, la tendencia de buscar la autosuficiencia o por lo menos tratar de disminuir las importaciones es neta en China. Pero también ha habido digamos, una disminución en la demanda por cuestiones económicas y porque obviamente, si no recuerdan ustedes, China sufrió a finales del año 2022 lo que había sufrido el resto del mundo, que fue sus confinamientos en las grandes ciudades, tanto como Beijing como Pekín, por el tema del COVID-19. Ella tuvo un impacto posterior y obviamente eso también le disminuyó su crecimiento en términos pues de demanda. ¿Sí? Pero lo importante, sigamos con la siguiente, Felipe. Lo importante ahí es quiénes como países debemos de buscar llenar una brecha de faltantes en la producción, ¿sí? Digamos, está proyectado que para el 2030 estaríamos llegando a una demanda de un incremento de más de 140 millones de toneladas en los próximos 6 años, 7 años, pero la producción está estimada en que solamente va a crecer 126 millones de toneladas. Es decir, que va a haber un faltante o una generación de una mayor demanda no satisfecha, y eso, digamos, permite darnos para todos los países que no tenemos autosuficiencia, buscar estrategias para desarrollar una mayor producción, un más alto abastecimiento y cerrar esa brecha. Digamos que los países desarrollados no tienen mucho potencial para crecer, pero los países en desarrollo sí tienen mucho potencial para crecer. Entonces, vamos a estar en ese objetivo de producción al 2030. Sigamos, Felipe. Bueno, digamos que el objetivo de esta charla era, o es, básicamente mostrar a ustedes el trabajo que se ha hecho en términos de los costos de producción para una denominación que el IFCN ha desarrollado desde el año 2000, que es la finca de un modelo typical. Digamos, la palabra typical o típico es una traducción literal, pero lo que se busca con estos modelos de comparación son varios aspectos. El primero es encontrar la información de las fincas que están más frecuentes, es decir, que tengan una mayor participación dentro del modelo de desarrollo de cada país. Y para el efecto, en Colombia se desarrolló un modelo de la finca más típica, que es una finca de 10 animales, con 6 vacas en producción, con 6 vacas en producción, que pueden generar, digamos, entre el 50 y el 60% de la producción nacional. Nosotros seguimos siendo minifundistas. En el mundo el promedio el promedio de vacas por finca es 3.2 animales por finca, o sea que digamos nosotros en ese sentido estamos un poco por encima del promedio, pero obviamente el promedio lo impactan mucho las fincas de India y Pakistán y África, que son fincas muy pequeñas, pero Colombia tiene ese modelo. Entonces, desde el año 2011 se desarrolló ese tema y se encuestaron básicamente fincas que tuvieran una información completa de modelos de pequeños productores que tuvieran toda la información que requiere este software que tiene alrededor de 600 variables. Y a partir de ese momento empezamos a participar y a poder comparar
El costo de una finca, digamos, más frecuente, que es la finca que produce alrededor del 60% de la producción y que está vigente casi en el 80% de las fincas en Colombia, y ese costo de producción se llevó a otro elemento de comparación, que es una moneda equivalente para todos, que en este caso es el dólar. Entonces, las gráficas que estamos mirando son 3 modelos de producción de fincas. Una típica, que es la que llaman CO6, una buscando una economía de escala. Entonces se desarrolló un modelo real sobre fincas reales que tuvieran en ese momento 100 vacas, hoy en día han progresado hasta tener 108. ¿Y cuáles son los costos de esas fincas? Y ahorita los explicaré. Y a partir del año 2012, viendo que la participación también del doble propósito en la producción de leche es significativa, se desarrolló un modelo de finca de doble propósito con un estimado de 100 vacas que están en un orden. Digamos que en este vamos a ver el impacto que tiene la moneda sobre los costos de producción a lo largo del tiempo, y luego les mostraremos en la siguiente gráfica el costo, pero en pesos, ¿sí? Entonces, para la descripción, la barra azul oscura son los costos de producción directos, ¿correcto? Y la barra azul clara son los costos de oportunidad. Digamos que en términos de los gastos del productor, son estimados directamente de acuerdo a lo que el productor gasta, es decir, estamos hablando de, puede estar esa finca en promedio en $20 por cada 100 kilos, y los costos de oportunidad para una finca de 6 vacas son muy altos en razón a 2 factores. Uno, la producción con respecto al volumen de ingresos. El costo de oportunidad está fijado en 3 conceptos muy importantes. El primero es el costo de la mano de obra. En la finca de 6 vacas, la mano de obra es, digamos, estimada en un costo para el propietario, que es el mismo productor que ordeña y que hace el trabajo. Por lo tanto, digamos, el costo de oportunidad es básicamente, prácticamente, el costo estimado de un salario mínimo, ¿sí? Que impacta, digamos, desde 10 hasta casi $30 por cada 100 kilos. Los otros 2 costos de oportunidad es la tierra. Estos son modelos de producción de 2 hectáreas y 1 hectárea que normalmente el pequeño productor tiene acceso a comprar el pasto o a arrendarla. Ese costo de oportunidad está en base y comparado con el costo que pagaría la persona al arrendar su tierra, ¿correcto? Y el tercer impacto del costo de oportunidad es el costo del capital invertido. Si es propietario, pues el costo de la tierra más el costo del inventario de ganado y sus equipos. Y en la bola roja es el precio, digamos, pagado al productor en esos momentos. En ese modelo, digamos, en función de llevar todo eso a dólares, vemos el impacto que tiene la devaluación y la revaluación en las comparaciones. Es decir, que en términos de dólares hubo 4 años positivos. El último año, el 2022, fue bastante positivo. Es decir, el señor vendía a $50 por cada 100 kilos y le costaba $41 por cada 100 kilos. Es decir, tenía un margen de $9 en el año 2022. Pero de ahí para atrás, del año 2015 al 2021, los costos los costos estimados más los costos reales llegaron a tener prácticamente 0 margen en términos generales, con una devaluación, con una revaluación del peso, con una devaluación del peso colombiano. Para el caso digamos, lo que ellos llaman una finca comercial, hubo siempre margen, pero los costos directos, como ustedes pueden observar, fluctúan entre $30 y $40.
para el caso del año 2022 llegamos a $38 más los costos de oportunidad que están disminuyendo debido a la operatividad y a pesar de que las inversiones son mayores, se van diluyendo en la producción de leche. Estos modelos son modelos, uno con alrededor de 12.5, 13 litros por vaca día, con una suplementación de papa, pues de lo que utilizan los pequeños productores que puedan recurrir, y alrededor de 1.5 a 2 kilos de concentrado, es decir, eso da alrededor de 4.000 litros de promedio por año por vaca. El segundo modelo es un modelo de 100 vacas que ya ha evolucionado, digamos, en 8 vacas más en el periodo de tiempo, pero que tiene una producción promedio de 20 litros por vaca día por año, es decir, alrededor de 6.000 litros de producción con una suplementación de 4.5 a 5 kilos de concentrado y una base forrajera completa. Y en el doble propósito, digamos, está un tema de únicamente meter los costos de producción de leche. Ahí no están los costos que llaman ellos non-milk returns, es decir, las ventas de animales. Entonces, digamos, para el doble propósito, el trabajar los costos directos y los costos de oportunidad están menos diluidos que en la empresa más grande, que en la empresa, digamos, corporativa, o pues de más de 100 vacas. Y digamos, solamente hubo unos años muy positivos al principio de la década del 2011 y en este año 2022 también hubo, digamos, un margen importante. Entonces, para mirar el contexto y el impacto que tiene el tema en la comparación con otros países al manejar el tema con dólares. Felipe, pasemos a la siguiente. Y aquí vemos el costo de producción y el precio nacional, o sea, el precio colombiano en pesos. Fíjense que la gráfica es totalmente diferente, ¿sí? Genera, digamos, un equilibrio en la rentabilidad de las explotaciones, digamos, no hay una gran utilidad, tampoco hay una gran pérdida. Si lo miramos en términos de lo que son costos directos, hay un margen interesante, pero pues los costos de oportunidad, que realmente son los que ayudan en la comparación con otros países, permiten, digamos, un equilibrio importante. La rentabilidad en la finca de 108 sí confirma un poco que la escala ayuda, y especialmente tanto en el año 2022 para el modelo típico de 6 vacas como para el de 108, el margen fue importante. Hablamos de alrededor de 250.000 pesos por cada 100 kilos de leche estándar, y en el caso de la finca de 6 vacas hubo 230.000 pesos por cada 100 kilos de leche. Y en el caso del doble propósito, teniendo muy en cuenta que no están incluidos los ingresos que puede generar el doble propósito en términos de venta de terneros de carne, sí hay un margen inferior, pero digamos, llegamos a trabajar alrededor de 200.000 pesos de ingresos por cada 100 kilos. Pero lo importante al compararse, porque hay mucha discusión en que allá producen más barato, aquí producen más caro, hay que tratar de comparar con casos reales, de fincas reales, bajo los mismos parámetros. Pues ahora vamos a ver la comparación con los países que mencionaba Felipe. Escogimos 4 países. Pasemos a la siguiente. Escogimos 4 países más el país de Colombia, ¿sí? Esta comparación y estos costos de producción que están ahí planteados están para diferentes fincas. En Alemania son las 6 primeras. En Estados Unidos son 9 fincas de diferentes regiones. En Nueva Zelanda son las fincas típicas de Nueva Zelanda, una típica de 384 vacas y otra típica, digamos, de escala grande de 1.100
19, comparamos con Brasil y comparamos con Colombia. Entonces digamos, esto es para el año 2022 exclusivamente, y cada finca tiene un número con digamos, la descripción del país. DE es Alemania, y hay una finca de 305 vacas, hay otra finca de 805, perdón, de 30 vacas en el sur de Alemania, de 80 vacas en el sur de Alemania, de 160 vacas en el norte de Alemania, de 330 en el norte, de 700 en el este y de 1200 en el este. Fíjense que ahí están comparando 6 dimensiones de fincas totalmente diferentes, con resultados totalmente diferentes, 2, digamos, no cubriendo todos los costos, 2 muy rentables y 2 de nivel medio, con subsidios. Todas las 6 fincas tienen un subsidio, pero la barra azul oscura es los costos directos que pagan los ganaderos en Alemania. Están entre 35 y 40 dólares por cada 100 kilos de leche corregida. Esa es la descripción de Alemania. Alemania está sufriendo cierta crisis en ganaderías pequeñas, y obviamente cuando usted establece un costo de oportunidad para la primera finca, pues la pérdida es muy importante. Luego vienen en Estados Unidos. El punto rojo es el precio de venta promedio que tiene esas fincas en el año 2022. Digamos, el modelo se desarrolla año por año, siempre hay comparaciones y uno puede buscar los países que le interese. Pensamos que estos 5 países tenían unos intereses importantes para comparar con Colombia, pero hay posibilidades de buscar comparaciones con otros. Pero lo que quiero resaltar es cómo nos vemos con respecto a estos países, unos que son exportadores netos y otros que son similares en nuestra idiosincrasia, como puede ser Brasil. En el caso de Estados Unidos, pues tenemos 9 fincas. A ellos les permiten trabajar por el espacio que tiene Estados Unidos. Entonces hay 2 fincas en Wisconsin con 80 y 500 vacas, 2 fincas en Nueva York con 65 y 450, 2 fincas en Idaho de 1.200 y 2.600, y una finca en Texas de 1.700 y una finca en California de 3.000. Los costos de producción, exceptuando Wisconsin, son similares. Hay una finca en Nueva York que los costos son un poco mayores y genera una pérdida. Una finca en Texas también que genera, digamos, un margen negativo. Pero los costos de producción están entre 38 y 42 dólares por cada 100 kilos. Vamos a hacer una acepción especulativa, pero estamos hablando entre 38 y 40 dólares y 40 centavos de dólar por litro, digamos, en una cifra. En Alemania estaríamos hablando de entre 35 y 39 centavos de dólar el litro, el costo, digamos, en promedio del costo directo. Ahí está el modelo de Nueva Zelanda. El modelo de Nueva Zelanda genera costos directos y unos costos de operación, unos costos de oportunidad inferiores. Estamos entre 22 y 28 centavos de dólar, o entre 22 y 30 centavos y 30 dólares por cada 100 kilos. En Brasil tenemos ahí 6 modelos, 7 modelos, porque Brasil también es un país muy grande, que tiene diferentes producciones, algunas en doble propósito, muchas en ganadería especializada con ganados key, pues ganados acebusados, pero hay diferentes modelos y los costos de producción en Brasil son bastante altos. Están prácticamente al mismo nivel de Estados Unidos y un poquito más altos que a nivel de Alemania, pero los precios en Brasil han sufrido una dinámica impresionante y han generado un precio muy alto, y han generado, digamos, un beneficio importante. Y finalmente, los costos en Colombia, digamos, el modelo de de las 108 vacas tiene un costo directo muy similar a los otros países. En el doble propósito el costo directo es menor, y en la finca típica de 6 vacas, pues el costo directo, es decir, esa es una finca que podemos estar
pensando pues en la realidad alrededor de un ingreso de entre 38 y 40 millones de pesos al año, con unos costos directos de insumos de alrededor de 15 a 18 millones de pesos y un pago estimado del salario del productor que puede estar del orden de 16 o 18 millones de pesos, que es más o menos un salario mínimo y medio, y un margen de utilidad que le puede permitir alguna reinversión. Pero el tema a la larga es que estamos en costos relativamente similares, comparativamente hablando, ¿sí? Y eso nos permite, digamos, razonablemente tener una base cierta de que la producción en Colombia en el año 2022, digamos, fue rentable, ¿sí? Tuvo un margen neto considerable. La situación en el año 2023, digamos, según las últimas cifras, incluso presentadas por Felipe, ha permitido, digamos, una reducción en el precio al productor, pero también ha habido una reducción en el costo directo al productor. Digamos que era como por llevarlos a una comparación importante, ¿sí? Y recalcar que estos son costos totales, ¿sí? Estimados de la misma forma aquí hay 173 fincas estudiadas en los últimos 22 años, pero esta es, digamos, el tema en el año 2022. Pasemos a la siguiente, Felipe, por favor. Y esta es, digamos, cómo son los componentes de los costos, que es también otro tema importante. Entonces, para cada uno de los países, la barra verde, ¿sí? Es el costo de la alimentación, lo que se llama concentrados comprados, fertilización, semillas, pesticidas. El otro rubro que es el gris es el costo del capital invertido, ¿sí? El costo de la maquinaria y de las construcciones y la depreciación y el mantenimiento es el costo azul. El costo total de la mano de obra, o sea, y el costo de la tierra y los otros costos, pues que son los costos directos de insumos, inseminación, drogas veterinarias, medicina veterinaria, los costos de la energía, los costos de otro tipo de costos que se tienen. Digamos que en términos generales estamos esto significaría dólares por cada 100 kilos. Entonces, en el caso colombiano, el costo de la alimentación para el primer caso es de relativamente $16. El costo para la finca grande es de $28 y para el doble propósito. Pero aquí tenemos el costo de la mano de obra, y el costo de la mano de obra en el caso de la finca típica es bastante alto, considerablemente alto con respecto a las otras. Y el costo del capital invertido también tiene una participación muy importante. Entonces, digamos, y los otros costos son similares en cierta medida con otros países, pero el nivel total de costos, digamos, genera una visión de competitividad relativa con respecto a los costos colombianos. Siguiente, y vamos a ver la composición en la siguiente gráfica en términos del 100%, qué porcentaje participa cada uno de los costos. Entonces, para el caso colombiano, la alimentación está del orden del 58%, casi el 60%. En el caso de la mano de obra está en alrededor del 15%. En el caso de los otros costos está alrededor del 15%. Maquinaria y equipo es relativamente bajo. Y el costo de la tierra, pues es relativamente considerable porque obviamente estamos prácticamente al nivel de Nueva Zelanda, que trabaja el tema en pastoreo, ¿sí? Brasil tiene un modelo de desarrollo un poco más cercano a no trabajar con pastoreo. Hay una finca en el sur del Brasil que trabaja un poco más con pastoreo. Y en Alemania también hay unas fincas que tienen pastoreo. En Estados Unidos prácticamente
el costo de la tierra es comparativamente, participa en menor circunstancia que en otros países. Entonces, digamos que en conclusión, tenemos posibilidades de compararnos. No somos tan ineficientes en términos de costos con relación a muchos de estos países. Tenemos un impacto real en el tema de la devaluación o revaluación del peso colombiano para la comparación. Como lo decía al principio el doctor René, tenemos que hacer un esfuerzo en la composición de la leche para efectos de la comparación, en términos de calidad composicional y de calidad higiénica también, que eso relativamente nos impacta. Pero en términos de precios estamos a nivel de medio, ¿sí? Hay países que producen y venden más barato, sobre todo en el Cono Sur y en Nueva Zelanda y Australia. Pero fíjense que, como veíamos en una de las gráficas iniciales, la producción fue rentable en el 2022, pero el volumen de producción no subió. Al contrario, disminuyó el crecimiento. Es la primera vez que en el mundo, con un negocio rentable de buen margen, el volumen de producción no se impactó tanto que obviamente pudiera haber ocasionado una baja en los precios porque la producción no fue completa, pero sí ocasionó una disminución por efectos inflacionarios y por efectos de menor demanda, por menores ingresos y mayor pobreza, significó una baja en los precios. Es decir, que hubo dos factores que todavía se están comportando en el año 2023. Es decir, la oferta no está generalizada ni aumentando, ¿correcto? Y digamos, todavía sigue habiendo problemas de ingresos para los consumidores. Estamos en una etapa de estancamiento y estamos en una etapa diferente a la que ocasionó la fuerte alza del año 2020-2021 hasta llegar al pico del 2022, que fue obviamente el tema del confinamiento, que generó, digamos, unas distorsiones en el mercado. Entonces, digamos, es como hacerles ver en qué estamos, cómo estamos y creo que es importante el reto que tienen los países como Colombia de buscar su autosuficiencia, porque hay espacio para crecer, buscar su autosuficiencia con competitividad similar a otros países. Obviamente, pues hay unas distorsiones de mercado, unos subsidios, etcétera, pero digamos, Colombia es un país que debe estar amarrado a su consumo interno. Ese es el potencial de desarrollo más importante y producirlo aquí en Colombia con el tema de la seguridad alimentaria nos va a permitir, digamos, generar una posible, digamos, un posible equilibrio en términos de la producción y del consumo cuando los ingresos de la población vayan mejorando. Ese era básicamente el tema del tema de los costos y de las comparaciones que quería presentarles. Sigamos, Felipe, para un tema final que René lo va a presentar sobre, digamos, cuáles son los retos que tenemos frente a esto y que, digamos, actualiza mucho el trabajo gremial que puede llegar a hacer ANALAC en ese tema. Sigue, René. Gracias, Enrique, muy amable. Bueno, entonces, ya como cierre de toda esta información, a veces parece, pues puede ser mucha, como bien dijo Enrique, ahí hay un serial de años que son muy importantes como digamos, llegar a un análisis de conclusiones de manera crítica, que es valioso. De igual manera, entonces, estas preguntas que se plantearon en la última reunión de la organización, que son, hay que definir el tamaño de la finca. ¿Cuál es el tamaño que es el mejor? Porque evidentemente va a llegar un momento en que dependiendo del país, como decíamos también un poco al principio, se determinan condiciones o para 100 vacas o para 5.000 vacas. Entonces,
Por decir algo, poner un ejemplo, yo no veo a Torreón haciendo una modificación estructural muy importante para que no haya más vacas en la zona de Torreón. Seguirán manejando los tamaños que sean rentables dentro de esa gran cantidad de predios que tienen normalmente entre 2.000 y 25.000 vacas. Pero hay que tener el objetivo planeado. El país que más eficientemente hace el ejercicio por encima de Nueva Zelanda, que es un país interesante para alguna comparación en algún momento más adelante, por ejemplo, es Irlanda. Irlanda tiene establecido entre 105 y 250 animales y ellos no le apuestan a más de 250, pero sí le apuestan a más predios en ese mismo rango que sean tan eficientes como lo que ya tienen. Entonces es un poco una saludable estrategia que los mantiene en muy buenas condiciones de negocio dentro de un mercado muy competitivo como es el europeo, y eso es lo que es una sugerencia de lo que uno debería buscar. Después viene la disponibilidad de acceso a los recursos naturales, que obviamente en este sube y baja que estuvimos viendo inicialmente, porque pues hoy tenemos un poquito de más pues estación seca y de repente en 12 meses la situación podrá ser muy completamente opuesta y entonces así sucesivamente. Luego hay que hacer un manejo planificado de los recursos naturales dentro de ese modelo y tamaño que ya también está decidido. En muchas ocasiones, a preguntas muy frecuentemente normales dentro de nuestro desarrollo de negocio está, yo quiero llegar por decir algo, el de 100 vacas quiere llegar a 150. Bueno, primero miremos a ver si tenemos cómo darle las posibilidades de todo, alimentación, agua, sombra, etcétera, 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 a esas 150 vacas antes de pensar en llegar a 150 vacas y ver si la oportunidad sí corresponde a lo que se tiene como, digamos, como un anhelo para ser, entre comillas, más rentable, cuando probablemente puede que el mismo tamaño que tiene hoy en día sea el más rentable en realidad. En todo el mundo sigue siendo importante el impacto de la informalidad. Luego, claro, en la medida en que tengamos más formalidad, tenemos mejores datos y mejor información para seguir haciendo comparaciones y poder entender si vamos en el negocio, en el tamaño y hacia donde corresponde en términos de producir la mejor proteína de origen animal probable a partir de las vacas en la leche y en qué cuantía de negocio debemos estar desarrollando. Siempre la formalidad va a ser, digamos, costosa entre comillas y benéfica entre comillas frente a la informalidad que va a tener que cada día, pues digamos, pelear para seguir subsistiendo. El tema de la informalidad depende mucho de tantas cosas, pero digamos que es un tema muy macroeconómico y el tema macroeconómico a veces para un señor de 10 vacas no es tan incomprensible como lo es para el de 50, el de 80 o el de 100 o el de 130 o el de 1000, etcétera, etcétera. Es un tema de educación, es un tema de trabajo, pero en la medida en que lo impulsemos, pues obviamente que tendremos mucha mejoría en la composición y estructura de la cadena. Viene después la consolidación de la cadena de valor y hay países donde es supremamente interesante el nivel de equidad en la cadena de valor. Eso básicamente quiere decir que entre el costo del productor y el costo del consumidor haya un manejo razonable de la equidad para la cadena de valor y eso estimula y sostiene el negocio. Entonces, entre más conozcamos la cadena de valor, entre más la difundamos como cadena de valor, pues obviamente que tendremos digamos, un impulso natural para que el usuario, el consumidor tenga claro por qué le conviene seguirnos comprando y poder hacerle, digamos,
una resistencia natural decidida frente a muchos líquidos o muchos otros productos que nos hacen competencia hoy en día en la bolsa económica de un consumidor. O sea, ¿por qué es más importante comprar 1 litro de leche que 1 litro de otra bebida no láctea o de un valor lácteo diferente? Entonces eso es determinante también. Y eso tiene que ver con el siguiente punto, que es si nosotros logramos lentamente, pero de manera consistente, ese codazo al lado para que siga haciendo réplica de que vale la pena consumir leche y derivados de la leche, pues entonces estamos haciendo un aporte a la seguridad alimentaria de unos y de otros. Y ya después viene un fenómeno de promoción que es, aparte de lo que hace, digamos, cada una de nuestras organizaciones como ANALAC o como el Consejo Nacional de la Calidad de la Leche y Prevención de la Mastitis, digamos que tenemos muchos puntos en comunes, pero hay uno donde todos somos el mismo y es en promoción. Y la promoción genera indudablemente pilares de fundamento para la seguridad alimentaria. No va a ser como contó Enrique, no vamos todavía a llegar al autosuficiente el otro año. En 3 años vamos a seguir teniendo dificultades porque la población en términos generales en muchas partes del mundo está creciendo más que la oferta que le hemos podido generar en términos reales de producción. Por eso es que, digamos nosotros que en los últimos 3 o 4 años no hemos podido llegar a una expectativa real, hemos estado por debajo de la esperanza de producción. Necesitamos, como se comentó, llenar nuestro espacio de diferencia en oferta para hacernos autosuficientes, y de la autosuficiencia, indudablemente, si hemos logrado nuestros indicadores de calidad nutricionales, o sea, composicionales, de higiene y de sanidad, referidos a las células somáticas, pues seremos mucho más competitivos sin necesidad que los costos se nos vuelvan una locura, sino simplemente dentro de lo que se manejan, como vimos en la comparación con países que son eficientes. Hacer alianza, los puntos que vienen, por ejemplo, tienen mucha relación unos con otros. Las alianzas público-privadas serán interesantes e importantes. En eso vuelvo y menciono a los amigos irlandeses que tienen un ejercicio muy bonito de alianzas público-privadas. Nueva Zelanda también está haciendo apertura y Australia también, para que las lecherías sean ese negocio donde diferentes actores de la comunidad económica ponen un algo para enriquecer y seguir hacia adelante. Entonces, son inquietudes que hay que mirar como frontera, como horizonte y con mente abierta. En el Consejo, en los 2 últimos años, hemos venido trabajando mucho sobre las estrategias para la sostenibilidad. La sostenibilidad medioambiental, económica y social, pues las podemos hacer llegar y practicar e implementar y hacerlas rentables de alguna manera. Pero eso lo tiene que pagar alguien. O sea, porque generan inversión, pero también, pues indudablemente, le quitan un pedacito a cada, digamos, a cada una de las otras partes dentro de los muchos elementos de costos que tenemos en el día a día. Pero la sostenibilidad sigue siendo un horizonte importante y yo de alguna manera diría que casi que obligatorio, pero eso no lo tienen que retribuir, entonces no lo debe retribuir la cadena de valor, no lo debe retribuir el consumidor, no lo retribuimos toda la cadena en conjunto. Alguien al final del día lo hará y lo hará con satisfacción, que es lo que esperamos que suceda, como sucede ya en algunos mercados donde esas características de sostenibilidad ya tienen un diferencial de precio que estimula la cadena de valor y a la cadena láctea. Tenemos que escalar eficientemente las estrategias de sostenibilidad y eso es, como decía, en la parte de las alianzas público-privadas, tener unos accionistas que creen en el tema de la sostenibilidad y en el negocio de la lechería con la capacidad de sostenibilidad que muestra permanentemente,
defendiéndolo permanentemente porque hace todos los ejercicios, todos los análisis e implementa todas las acciones para ser el amigo medioambiental, económico y social que necesita una comunidad que quiere tener seguridad alimentaria. Y por último, pues está que para unos y otros, pues la plática tiene que venir de alguna parte. Y ahí es donde, pues, digamos, el tema macroeconómico se tiene que, digamos, aterrizar más y las propuestas tienen que ser mejores y menos, digamos, menos formales como avisos de que hay en donde dinero para poder hacer proyectos, pero pues los proyectos necesitan financiaciones de largo aliento con intereses reales que permitan hacer el largo aliento para que las decisiones de impulsar un negocio, pues como la lechería, se vuelvan una realidad. Entonces, hay que tocarle la puerta a quienes nos toca en los diferentes sectores de la macroeconomía, llámense oficiales o particulares, para que se estimule más la oportunidad de la inversión en una actividad que no es de 3 meses, ni un año, ni de 4 años. Este es un tema de largo aliento, como siempre lo hemos dicho, aparte de que es filosófico y de enamoramiento, porque la lechería también lleva esas características en cada uno de ustedes, pero necesita apoyo permanente para un proyecto que se va a gastar un mínimo de años y por lo tanto el apoyo de los sectores que tienen el dinero, sean oficiales o privados, tiene que, digamos, ir de la mano con la expectativa de eso que va a ser poder hacer más rentable el negocio, más competitivo, hacer que los accionistas estén contentos por los beneficios, que haya seguridad alimentaria, que haya sostenibilidad económica, social y ambiental, que haya más formalidad, que estemos respetando la disponibilidad de los recursos y que estemos dentro del tamaño de negocio apropiado. Entonces, ahí, pues obviamente hay que ir a preguntarle al que planea la política, a las perspectivas y a la planificación, qué papel deben cumplir los entes gubernamentales y obviamente que ahí hay no una, sino muchas situaciones que deberían ser propuestas permanentemente y de largo aliento para que todos estemos manteniendo el interés y un poquito dejemos el efecto natural que llevamos desde hace tantos años para tener un impulso adicional y que el efecto natural que ha mantenido la lechería, yo por ejemplo, siempre tendré en la gratitud de estar hoy con ustedes y de poder compartir con todos que no hubo nada más espectacular que la lechería en la pandemia. O sea, todos los lecheros tuvieron que quedar claramente identificados con la bondad del negocio, aparte de ser un importante elemento dentro de la situación que vivimos en ese momento. Entonces, este sí es un negocio que merece ser tratado como tal, negocio, pero también es un negocio que siempre va a tener la gran oportunidad de lo que planteamos hoy. O sea, hay toda una oportunidad. Nosotros somos los que tenemos que arrancar como integrados en ALARAC, en el Consejo, en donde nos corresponde y hacer entre todos el impulso adicional para que tengamos ese largo aliento, ese apoyo, esa atracción de inversión por accionistas nuevos o accionistas antiguos que quieren volver, etcétera, etcétera. Así es de que creo que ya estamos listos para las preguntas, Felipe. Perfecto. René, Enrique, muchísimas gracias. Tremendamente interesante las conclusiones, el análisis y la información que comparten hoy con nosotros. Destaco nuevamente que este tipo de ejercicios se logran con el trabajo de tanto tiempo que personas como ustedes y el Consejo hacen, pero también en esa articulación para lograr esos apoyos en financiación y de trabajo en equipo para que como sector podamos contar con estas herramientas. Les propongo que, estando estirados un poco de tiempo, busquemos hacer preguntas y respuestas concretas y cortas. Le diría a quienes están conectados que
levanten la mano y hagan sus preguntas. Puedo ir dando la palabra. Entonces, por favor, quien tenga una pregunta o un comentario, levante la mano. No sé, Manuela Cuartas veo que sigue conectada. Tal vez al principio de la presentación tú tenías un comentario o una pregunta. Si quieres hacerla, bienvenida. Vale, no, esa pregunta está resuelta. Aquí veo que Giovanni está con la mano levantada. Adelante, Giovanni, bienvenido. Gracias Felipe, doctor René, doctor Enrique, muchas gracias por la charla, la verdad bastante interesante. Tengo una duda, no sé si hubo un momento que desafortunadamente perdí la señal, no sé si de pronto la que le voy a preguntar estuvo dentro de ese tiempo que perdí la señal, pero viendo los modelos un poco, así como se hablaba mucho del modelo irlandés y un poco el rango entre lo que ellos están moviendo, viendo la eficiencia de los núcleos productivos. ¿Cuál podría ser ese rango aquí en nuestro país, conociendo un poco, digamos, el entorno y el entorno y digamos el tipo de desarrollo que nosotros tenemos? Hace unos años nos decían que los pequeños productores y de pronto los medianos iban a estar en riesgo y que pues solamente se iban a consolidar grandes explotaciones de más de 200 animales o qué sé yo. Entonces quería saber si de pronto hay un rango que dentro de lo que nosotros, dentro de nuestro medio se pueda consolidar o pueda asemejarse más a esa rentabilidad o factibilidad del negocio. Giovanni, mira, digamos que la consolidación de un modelo va en función de todos los aspectos económicos. Digamos, de la noche a la mañana no es fácil definir por muchas circunstancias y como decía doña Leticia Uribe, cada finca es un mundo, llegar a un modelo establecido que sea atractivo y rentable. La historia del país ganadero en producción de leche es que los pequeños productores son una parte fundamental. Son pequeños productores que en cierto nivel de tecnificación generan un buen ingreso para su familia. Eh, Pueden pensar en mantenerse en el negocio y en tratar de reinvertir algunas de sus utilidades, pero estamos hablando de una escala de producción eh, cercana a los 3.500, 4.000 litros por vaca año. No importa la superficie, pero digamos, destruir o dimensionar que el área debe ser mayor y el número de vacas es mayor, la única digamos, posibilidad que se ha tratado y se ha trabajado como estrategia es la unión de la producción a través de los tanques, digamos, de asociaciones o de cooperativas que permiten, digamos, que el poder de negociación del pequeño productor se consolide mejor y permita, digamos, una retribución mayor que estar sometido a que le recojan 2 o 5 o 10 litros de leche cada vez que el comprador informal quiera ir a recogerlo. Y yo no creo que sea fácil la distribución de la tierra en Colombia para lograr un modelo de explotación ideal, ¿sí? Como vimos, los dos modelos o los tres modelos pueden ser atractivos y rentables de acuerdo a la circunstancia, obviamente en función del precio, pero también en función del costo. Yo no veo al productor que haya adoptado cierto nivel de tecnología
cierto manejo de forrajes, de alimentación en términos de forraje, que le vaya a ir mal. Yo lo veo un poco más competitivo. Y digamos, el modelo irlandés es un modelo planificado. Tiene, a diferencia de muchos otros países europeos, tiene una escala de tierra importante, con una innovación tecnológica importante, y tiene, a diferencia de otros países europeos, un clima favorable para tener periodos de pastoreo de entre 10 y 11 meses, que significan una menor suplementación y depender de menos materias primas. Pero la escala, en Europa sí se está viendo que la escala, es decir, un número mayor de vacas y una concentración mayor de la tierra, es lo que está logrando hacer sobrevivir a muchos productores en Europa. Digamos, ahí veíamos en Alemania una finca de 30 vacas está, si no hay subsidio del PAC, la finca está muerta. Entonces, digamos, yo creo que es un proceso de organización, un proceso de juntarse, pero digamos, la filosofía de juntarse con el producto final es una muy buena estrategia, ¿sí? Eso conlleva a conseguir otros insumos más baratos, puede conllevar a conseguir vacas económicamente más rentables, pero sí hay que llegar a un volumen de producción, si uno está dedicado a la producción especializada, que permita cubrir los costos y genere un ingreso favorable para la familia. Eso es indudable. Ahí veíamos que una finca de 108 vacas tiene unos márgenes de rentabilidad mejores, digamos, unas repartición de los costos y de los costos de oportunidad de una forma más asequible, ¿sí? Pero no es fácil crecer a esos niveles. En Colombia, digamos, alrededor del 10% de las fincas lecheras pueden tener más de 100 vacas y pueden impactar entre un 25 y un 30% de la producción total, con relación a las pequeñas que pueden estar del orden de el 80% del orden de, ¿qué te digo yo? 50 o 60% de la producción total. Es decir, Colombia es sensible a que si los pequeños productores dejan de producir, el consumo, digamos, la oferta de leche va a disminuir. Por lo tanto, ahí hay que hacer una estrategia de agrupamiento, que es, yo creo que la estrategia aprobada, que ha funcionado bien. Eso funciona en la India. En la India, digamos, hay otros modelos muy diferentes, pero en la India funciona un poco esa cooperativización, esa asociatividad, que permite consolidar una producción de India casi del 12% del volumen total del mundo, con un promedio de 3.2 vacas. ¿Sí? Esa sería como mi percepción. Vale, gracias Enrique, gracias Giovanni. Adelante Juan Mauricio. Gracias Felipe. Doctor Enrique, doctor René, muchas gracias por esta presentación. Durante gran parte de la charla me entró como un sentido de optimismo alrededor de nuestra producción de leche, que nosotros como productores, lo que siempre nos repiten, nos dicen y nos vuelven hasta que nos convenzan, es que nuestra producción de leche es muy costosa y que el negocio de la lechería es un riesgo si no nos volvemos grandes, cosa que es difícil lograr. Entonces me queda y veo con optimismo la presentación, pero querría hacer una pregunta, y es, los datos que tenemos y que se presentaron fueron hasta el año 2022. ¿Tienen alguna aproximación de lo que ha pasado este año con las últimas disminuciones del precio de la leche al productor? Un gran número de empresas rebajando considerablemente y afectando en muchos casos a la baja y casi que a unos saldos negativos la producción y la productividad. Muchas gracias. Pues no sé si René, pero digamos que cifras definitivas no se tienen. Este es un modelo que se desarrolla anualmente, que recoge la información de todos los ítems de costos de producción, que son alrededor de 600.
me perdonan que me exprese de esa forma, pero es que el modelo es bastante detallado. Y Felipe nos presentaba en un día de campo que estuvimos, nos presentaba, digamos, el IPP del costo de producción, digamos, reportado por el DANE con respecto al costo del año 2023. Digamos, la circunstancia de margen en términos de precio con respecto al costo ha disminuido, creo yo. El tema es que el volumen de producción individual por finca también ha disminuido, en cierto sentido por el tema de cambio, de tiempo, de disminución, aumento del tema de verano y de invierno. Al disminuir el volumen total de producción, disminuye, a pesar de que el precio sea favorable, disminuye el volumen de ingresos y eso impacta la rentabilidad. Los costos de producción han subido, Felipe, están estables con respecto a diciembre del año 2022, si no me equivoco. Es decir, ha habido bajas en los costos de concentrados en una proporción importante. Por lo menos la información que yo tengo ha sido por primera vez en mucho tiempo los costos de los concentrados en Colombia han disminuido del orden del 14-15%, de acuerdo a las fuentes que yo he consultado. Los costos de fertilización también han disminuido, digamos, de bajar de 220.000 pesos en promedio el bulto, se pueden encontrar de 120, 130, 140.000 pesos el bulto, y esos dos rubros son el 65% del costo. Ha habido impacto en los precios de la leche, ¿sí? No generalizado, ha habido bajas, pero como muy bien explicaba Felipe, tal vez, digamos, los precios base o mínimos o calculados están, digamos, muy por debajo de los precios recibidos al productor. Yo no digo que cualquier disminución en el ingreso del productor en términos del precio de la leche sea aceptable, pero es una realidad económica, ¿sí? Y hay que jugar con ella dentro del contexto. Yo veo menor rentabilidad que el año 2022, porque el año 2022 en general fue un año bueno. Como decía René, había que ahorrar un poco para los años malos, pero yo no veo este año negativo. Digamos, yo no veo este año negativo. Los precios se han mantenido a lo largo del año. Ha habido una disminución, no recuerdo, Felipe, qué porcentaje hay. Pero en términos generales uno ve cifras de 2.300 en promedio nacional, 2.250, que desde el punto de vista del costo, pues se está cubriendo si los costos se han relativizado. El tema ahí es que el invierno, o sea, año 2021, segundo semestre, y año 2022 completo, que fue un año de muy buen invierno, puede haber tenido consecuencias en el año 2023 en términos del volumen total de producción, porque la producción no ha crecido. Eso es como la percepción. Digamos, este informe estará listo para marzo del año entrante, para el 2023. Desafortunadamente, la actualización es un poquito más demorada, pero los indicadores son esos de acuerdo a la información que yo, digamos, recolecto, digamos, para hacer todo el trabajo. De todas maneras, son costos reales. Este es un modelo con costos reales, no son costos inventados ni nada de eso, son costos reales de varias fincas que trabajan el mismo modelo y comparándolos con otros ejercicios de otras empresas que han mostrado, digamos, costos de producción, estamos en un nivel típico, es decir, un nivel frecuente, muy frecuente. No es la mejor finca ni es la peor. Muy bien. No, yo quisiera complementar con lo siguiente, y es que a mí me parece muy bien que sigamos siendo optimistas, porque si no hubiera un espacio por llenar, pues como dicen, sentémonos y pensemos y repensemos, pero evidentemente tanto nosotros como país
el continente mismo y el negocio lechero del mundo necesita más leche. Claro, viene lo de cada sitio, como decíamos en alguna parte de la presentación, necesitamos la estrategia apropiada para cada región. Entonces, en nuestro caso es, ¿cuál es la estrategia apropiada? Hombre, sigan haciendo el Premio Nacional del Queso para que la gente coma más queso. Pues sí, es de a poquitos, pero lo logra. Pero necesitamos muchas otras acciones más en conjunto donde la asociatividad es fundamental porque esos modelos estimulan y, digamos, acopian, soportan y le, digamos, lanzan a los cooperados o asociados a que tengan una decisión frente a la situación. Eso tiene que ver un poquito, lo que voy a decir ahora, con lo que preguntaba el doctor Giovanni, y es Colombia, en el seguimiento que nosotros tenemos, como dice Felipe, de la caracterización de fincas lecheras, de los últimos, en particular de los últimos 8, 10 años, de los últimos 10 años uno dice, no cambia. O sea, la distribución en tamaño y número de animales es constante en los últimos, y uno dice, ¿qué la mueve? O sea, ¿qué la puede dramatizar como para que la de 50 pase a 100? Pues un cambio de esos locos que hacen en el POP algunos municipios. Y entonces donde hay vacas ya no va a haber vacas sino condominios. Y entonces eso mueve el censo real de vacas. Pero los últimos 10 años, para el optimismo que planteó Juan Mauricio, ahí están. Mientras que no haya una locura con relación a la posibilidad de la tierra y de los medios para hacer una lechería, o sea, es muy difícil que cambiemos la estructura que tenemos de pequeños y medianos a solo medianos y solo grandes. O sea, por ejemplo, el valor de fincas el porcentaje de fincas de más de 500 vacas en un solo momento, en un solo sitio, no es mayor al 6%. Y eso es, como decía Enrique, la realidad nuestra es que los pequeños y los medianos son la gran concentración de producción y ahí se va a sostener mientras que sigamos teniendo un poco esa filosofía de que este es un negocio que sirve, que alimenta, que permite hacer una economía de día a día también, ¿sí? Solo nos falta es dinamizarla para que como organizaciones pues les sigamos comunicando a todos, mire, si es rentable. ¿Cómo se hace más rentable? Se hace más rentable de esta manera. Haga conservación, maneje mejor la rotación, estimule más este tema, haga programas de prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Son herramientas que son válidas, pero al final del día también, digamos, nosotros hemos intentado en todos los ambientes un poco la palabra que diga, yo voy por mi rentabilidad frente a los costos que tengo. Y el precio sigue siendo relevante como una condición de las acciones económicas, pero no determinante. Lo determinante es que yo tengo claro cuánto me quiero ganar y que ese cuánto me quiero ganar lo puedo mejorar si yo mejoro mis parámetros de competitividad. Y ahí el número cambia dramáticamente. Pero entonces si nos centramos mucho en que sí, porque es una realidad en la economía que de ese día a día de la caja menor y el flujo de caja que uno no puede, pues que no se puede sustraer. Pero si lo logro del otro lado, pues inmediatamente el flujo de caja es razonable, es equilibrado y es dinámico. Pero sí me tengo que sentar a decir, bueno, mi objetivo es así. Y yo le garantizo que cada día hay la oportunidad de mejores, digamos, de mejores negocios dentro de la cadena cuando uno tiene mejores parámetros de oportunidad de competitividad. Entonces, esa era como mi precisión. Muchas gracias. Bueno, pues cerrar con tal vez el siguiente comentario y queremos desde ANALAC destacar como un ejercicio de estos que ya les contamos qué trabajo tiene detrás. A partir de información, llega a ofrecer herramientas útiles y concretas para referenciarnos sectorialmente y para referenciarnos finca a finca. Con un mensaje de
de oportunidad de negocio que está sustentado, con un mensaje de asociatividad que está sustentado, con un mensaje de promoción del consumo que también está sustentado en ese incremento proyectado de la demanda global y en ese rol de las economías emergentes y los países en vía de desarrollo como el nuestro, como sobre todo lo que está sucediendo en África y en Asia, que soportará estos temas. Entonces, información muy útil, práctica, que puedo comparar con lo que desde el punto en el que yo esté como productor, como gremio, como asociación, puedo referenciarme de alguna manera y hacer y cerrar con la invitación a que todos ustedes tienen un canal directo de comunicación o con el Consejo o con ANALAC. Importantísimo que esto que se ha venido reconstruyendo en términos de que esta información fluya hacia los productores, pues todas las ideas de qué más hacer con esta información, cómo más aprovecharla, en dónde más difundirla, qué análisis adicionales también hacer. Bienvenidos esos comentarios desde ustedes, desde sus diferentes regiones, para que nosotros podamos ir a hacer la tarea y coger esta información que ya tiene un valor y un impacto importante y positivo, pues que la podamos coger y profundizar en ese impacto positivo y en que sea cada vez más potente esa herramienta que este canal de trabajo le ofrece al sector. Con eso, nuevamente agradecerle a Enrique y a René y agradecerle a todos ustedes que estuvieron conectados, contarles que esta charla quedará en tal vez Spotify, Google Podcast y nuestra página web para que ustedes la puedan repetir. Sin más, les agradezco a todos inmensamente. Feliz noche y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Felipe, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muy amables.